el objetivo de la sesión va a ser un poquito arrojar luz sobre el tema de factura electrónica en las plataformas de Dynamics. Luego, para ello, lo que vamos a hacer es ver un poco lo que es la necesidad de la factura electrónica dentro de estos RPs. A continuación hablaremos un poquito de los puntos de entrada que están manejando las distintas administraciones, tanto a nivel estatal, autonómico como local. Y por último, pues haremos hincapié en lo que es el propio producto, la propia solución de factura electrónica, tanto para Dynamics NAV como AX de forma diferenciada. Bueno, la necesidad de factura E, como ha comentado mi compañera Alexandra, viene motivada porque a partir del 15 de enero, en base a la nueva ley que ha salido, pues es obligatorio trabajar con la factura electrónica para todos aquellos que estén trabajando con la administración pública, ¿de acuerdo? Indistintamente del nivel al que sea. ¿Cuál es el tipo de obligatoriedad? ¿O en base a qué formatos de factura electrónica viene motivada esta obligación? Pues principalmente viene motivada en cuanto a formato factura E en ficheros XML, ¿de acuerdo? En formatos factura E, además, 3.2 y 3.2.1. Y hago la especificación porque a todos aquellos que ya conozcáis el formato factura E y estéis trabajando con él por distintas circunstancias, sabréis que hay un formato 3.1 anterior, pero que ya ha sido, digamos, descartado para trabajar con la administración pública. Luego, obligatoriamente, vamos a tener que trabajar con cualquiera de estos dos formatos, ¿de acuerdo? El 3.2.1 no viene a ser más que una extensión del propio formato 3.2, lo que es el esquema XML soportado en el propio formato. Respecto a disponibilidad oficial de funcionalidad de factura electrónica, y cuando digo oficial me refiero a lanzada por el propio Microsoft, tanto para NAV como para AX. Pues bueno, lo cierto es que se esperaba que al menos para Navision 2015 esta funcionalidad fuese lanzada por Microsoft directamente. A día de hoy ya tenemos confirmación de que no va a ser así, pero bueno, no es problema porque Aitana va a subsanar esta necesidad. Y por lo que respecta a X, pues ni siquiera tenemos noticias, y eso es sinónimo básicamente de que no va a haber funcionalidad en AX. Como veis, pongo AX Release entre paréntesis, básicamente porque no hay un nombre definitivo para la nueva versión de AX a partir de la 2012 R3 y no hay noticias al respecto de factura electrónica. Luego también va a estar soportada directamente por Aitana, luego la funcionalidad la vais a tener disponible todos aquellos que la necesitéis, ¿de acuerdo? Respecto a los puntos de entrada, bueno, primero qué son los puntos de entrada y luego entraré un poquito más en detalle. Muchos de vosotros os habréis encontrado ya que en función del tipo de administración pública con la que vayáis a trabajar, os están hablando de unas plataformas digitales con las que tenéis que intercambiar los ficheros de factura electrónica que generéis desde vuestro ERP, ¿de acuerdo? El XML en formato 3.2 o 3.2.1 que os he comentado hace un momento. Bien, os habéis encontrado con que a nivel estatal algunos os hablan de la plataforma FACE, otros en un ámbito más local también está la Valide. Los que trabajéis con Generalitat Valenciana os vais a encontrar que su plataforma se llama Gfactura y además su formato exige ciertas peculiaridades, aunque está basado en el Factura E. Bueno, ¿esto qué motiva? Pues motiva cierto lío de cara a entender cómo hay que intercambiar la información con estos portales de entrada, ¿de acuerdo? Nosotros hemos hecho pruebas con todos ellos, de hecho hay gente que ya está manejando la aplicación y les está funcionando perfectamente con estos ejemplos, por ejemplo, que tenéis en pantalla, ¿de acuerdo? Los que, por ejemplo, os estoy mostrando. ¿Cuáles son las diferencias entre estos portales? Básicamente pueden existir diferencias en cuanto a la información mínima que os puedan exigir estos portales de la administración pública para aceptaros una factura electrónica, ¿de acuerdo? Pero no pasa de ahí. Y digo que no pasa de ahí porque al final lo que intentan estos portales es flexibilizar su gestión o la gestión de las facturas electrónicas por parte de la administración y muchas veces pues os van a exigir que en la propia emisión de la factura electrónica ya les especifiquéis, pues por ejemplo, el departamento al que va dirigida, ¿de acuerdo? Luego, básicamente esas son las diferencias entre cada uno de estos portales, al margen de que puedan tener pues ciertas diferencias tecnológicas que ya sería bajar a un nivel muy bajo que no nos afecta de entrada.
acuerdo? Como os digo, las pruebas que hemos realizado son satisfactorias y estamos trabajando bien con estos portales sin ningún tipo de problema. Con respecto a la gestión de las facturas electrónicas en estos portales, pues bueno, muchos os habréis encontrado, los que hayáis empezado a ver un poco la información que ponen a disposición de todo el mundo estos portales de entrada y de intercambio de facturas electrónicas con la administración, que algunos de ellos incluso os permiten disponer de una aplicación gratuita que podéis descargar e instalar en vuestro equipo para a través de esa aplicación intercambiar facturas electrónicas con estos portales, ¿de acuerdo? Eso sería una gestión manual y es lo que yo entiendo como gestión manual por una sencilla razón. Al final esas aplicaciones gratuitas que os pueden proporcionar estos portales se pueden vincular al origen donde nosotros estamos generando con nuestra solución de factura electrónica en el ERP el origen de datos, y el origen de datos me refiero a donde va a estar ese fichero XML que hemos generado desde NAV o desde AX para pasárselo a esta aplicacióncita e intercambiar los ficheros con la administración pública correspondiente. También existe la posibilidad, no todos los portales lo ofrecen, pero sí la gran mayoría, de automatizar esta gestión manual que os estoy diciendo, ¿no? ¿Y cómo? Pues a través de protocolos web service que ofrecen los propios portales de la administración. Evidentemente esa conectividad habría que desarrollarla de una forma más o menos sencilla para hacer ese intercambio de forma más o menos automática, pero existe la posibilidad y aquellos que por volumen de facturas, por infraestructuras de empresas consideréis que es lo que necesitáis, pues se puede analizar esa necesidad y se puede implementar sin mayor inconveniente. ¿De acuerdo? Para que os hagáis una idea de un poquito este esquema de intercambio, voy a hacer esto un poquito más grande. Esto es una imagen que podéis encontrar en la plataforma de Facturae, propiedad del Ministerio. Fijaros que en este caso vosotros seréis los proveedores de las facturas, luego podéis proporcionar las facturas electrónicas al portal, ya sea FACE, ya sea Valide, ya sea Gfactura, ya sea el que sea, manualmente a través de una aplicación gratuita que os proporcionan ellos, conectándola al propio origen de datos de facturas electrónicas generadas desde el ERP, o bien, como os decía, con una pequeña implementación adicional, automatizar esta gestión con el portal, ¿de acuerdo? O sea que existen estas posibilidades y simplemente es analizar cada una de ellas. Bueno, yendo ya más a materia y entrando en el caso de NAV, ¿de acuerdo? Fijaros que nosotros la factura electrónica la identificamos con las siglas EIFD, Electronic Invoice for Dynamics, y en el caso de NAV es un gránulo, es una solución adonizada con esa numeración que se incorpora por licenciamiento a vuestra licencia de NAV para que podáis hacer uso de ella, evidentemente previa instalación de los objetos necesarios y de los complementos específicos para generar la factura electrónica, ¿no? Pero bueno, es un proceso perfectamente definido que los que ya estáis trabajando con otras soluciones adonizadas conocéis perfectamente cómo funciona y bueno, básicamente lo tenemos dividido en dos módulos funcionales que se pueden adquirir conjuntamente o separadamente. En el caso de la factura, para trabajar con la administración pública, el único que es imprescindible como tal es el módulo 1, ¿de acuerdo? El que tenéis especificado ahora mismo en pantalla como funcionalidad XML firmado digitalmente, ¿de acuerdo? Como veis, los formatos soportados son los que os comentaba antes, desde el 3.1, porque a lo mejor con la administración pública no lo necesitáis, pero tenéis cualquier cliente con el que sí que lo podéis estar manejando, luego lo seguimos soportando porque está en vigor, ¿de acuerdo? Y adicionalmente, para aquellos que necesitéis generar las facturas desde el propio ERP en formato PDF, haciendo uso del formato de factura que tengáis definido en el ERP en este momento y firmarlo digitalmente, pues damos la opción de incorporar el módulo 2, ¿de acuerdo? Pero como os comentaba, son independientes entre ellos y va a depender un poco de las necesidades que tengáis a la hora de generar facturas electrónicas. Para trabajar con la administración, el que es necesario es el módulo 1, el del XML, ¿de acuerdo? Versiones disponibles, pues bueno, fijaros que tenemos a día de hoy, digamos que son las que mantenemos, son las 2009 R2 porque es la última versión de NAV que mantenía el entorno clásico, y 2013 R2 ya en entorno de roles porque es la última disponible,
Y sé lo que estáis pensando algunos de vosotros. Oye, que la 2015 que ya está ahí. Bueno, no está puesta en esta lista de versiones disponibles, pero esperamos en una semana, seguramente en un par de semanas más o menos, tenerla ya disponible para la versión 2015. Luego, todos aquellos que estéis trabajando o vayáis a pensar en trabajar en la versión 2015 de NAV, que tampoco os preocupe porque vamos a tenerlo disponible antes de que entre en vigor la norma, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con todos aquellos que estéis en versiones de NAV que no sean estas que os he comentado? Bueno, no hay problema. Lo que yo os propongo siempre en estos casos es que, bueno, que contactéis con el equipo comercial de Tana, trasladéis vuestro caso concreto, en qué versión estáis, un poco el escenario de vuestra base de datos, si tenéis modificados procesos de facturación estándar, y en base a eso adaptamos pues la versión 2009R2 a la versión de NAV con la que estéis trabajando. ¿De acuerdo? Eso lo estamos haciendo con éxito, y los clientes que lo están poniendo en marcha pues están generando facturas electrónicas sin ningún tipo de problema, y además haciendo uso de toda la funcionalidad que incorpora la propia solución de forma habitual. ¿De acuerdo? O sea que no os preocupe el hecho de que no estéis en ninguna de estas versiones que tenéis en pantalla, porque también están soportadas. ¿De acuerdo? En el caso de AX, bueno, en el caso de AX no hay grandes diferencias en cuanto a lo que es la propia solución de factura electrónica. Funcionalmente cubre exactamente lo mismo que cubre NAV, y la diferencia principal es que a día de hoy está implementado en CapaVar. En un futuro seguramente esto cambiará, pero a día de hoy, y por proporcionaros la funcionalidad en términos de tiempo que cubra vuestra necesidad, lo vamos a liberar así por el momento, y de momento la versión disponible que tenemos es 2012 R2, ¿de acuerdo? El mensaje que os tengo que trasladar en este caso a los que estéis trabajando con AX es el mismo que he trasladado con NAV, y es el de que, bueno, si estáis en cualquier otra versión distinta a la que os estoy mostrando ahora, no hay ningún problema. Contactáis con nosotros, nos contáis vuestro caso, y en base a un primer análisis preliminar de cuál es el escenario en el que os estáis moviendo, pues os podemos hacer una propuesta, ¿de acuerdo? O sea que no hay inconveniente tampoco en ese sentido. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es enseñaros de forma breve, porque tampoco queremos extendernos demasiado en cuanto a funcionalidad en esta primera versión, esta primera demo, es la solución funcionando sobre NAV, ¿de acuerdo? Fijaros que lo primero que os he mostrado en pantalla es la solución para la versión clásica, en versión 2009 R2. La demo la voy a hacer en 2013, ¿de acuerdo? Porque es la última disponible, pero simplemente quería que vieseis que al final el formato de la solución dentro de Microsoft Dynamics NAV es el mismo, y la funcionalidad es exactamente la misma que vamos a ver a continuación en 2013, ¿de acuerdo? Pero simplemente que sepáis que está disponible. Vamos a ver en 2013 la funcionalidad, insisto, de una forma resumida. Si alguno de vosotros quiere luego verla con más detalle, no hay inconveniente en fijar demos ya más detalladas, pero la idea es que veáis un poco cuál es la distribución de la información y cuál es la funcionalidad que aportamos con este add-on de factura electrónica dentro del ERP, ¿de acuerdo? Como veis, pues bueno, el diseño es el típico de 2013 R2, con una parte de configuración que se caracteriza principalmente porque lo que intentamos es aglutinar de forma lo más concentrada posible aquella configuración que va a ser necesaria para poner en marcha el módulo. Concretamente, en la configuración de factura E podemos especificar pues, detalles como si vamos a generar la firma el fichero electrónico en formato XML o en PDF, cuál es nuestro formato de factura E preferido, en principio, para generar esos formatos en XML. También podemos jugar con el hecho de firmar la factura electrónica desde el propio ERP, ya sea NAV o ya sea X, o hacerlo desde fuera con una segunda aplicación, por la razón que sea, ¿de acuerdo? Hay distintos escenarios para manejar la factura electrónica, y lo que intentamos con esto es cubrirlos todos, ¿de acuerdo? Y bueno, a partir de aquí, pues información general, como la ruta donde vamos a almacenar esos ficheros XML y PDF que estemos generando en forma de factura electrónica, el certificado digital que vamos a utilizar para realizar la firma digital de estos ficheros,
y luego la información generalista de configuración, de identificación de la empresa, digamos también propiedades que nos permiten jugar con la firma dentro del PDF en el caso de que vayamos a generarlo firmado, que esté visible, la posición donde debe aparecer esa firma, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Esto es en cuanto a configuración del módulo de forma general. Luego nosotros os proporcionamos una información que es la que emite el propio ministerio y que os la damos ya preparada para proceder a su carga en el sistema, que son todos estos códigos, son los que utilizamos para generar la propia factura electrónica. Y una vez están cargados estos códigos, simplemente hay que ir parseando o ligando esos códigos con la información de vuestro ERP, es decir, de cómo tenéis vosotros configurado el sistema, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, si nos fuésemos a las formas de pago, fijaros que por cada una de las configuraciones que tenemos aquí de ejemplo, de demostración, tenemos siempre un campito que es el código de factura E, que va referenciado a esa lista de códigos que os acabo de mostrar. Luego tendríamos que tener estas configuraciones realizadas, ¿de acuerdo? En cuanto a funcionalidad, pues en cuanto a funcionalidad, hay dos partes diferenciadas, ¿de acuerdo? Una que son las ventas y otra que son las compras. En cuanto a las ventas, importante, configuración solo hay una cosa, que es en base a la lista de clientes que tengáis en el sistema, yo tengo que decidir si un cliente va a emitir o no va a emitir factura electrónica, ¿de acuerdo? ¿Para qué me sirve esto? Pues me sirve para cada vez que yo, por ejemplo, registre un pedido y lo facture, o cada vez que registre una factura y la contabilice, si el cliente asociado a esa factura está configurado como factura electrónica, el sistema me va a generar la factura electrónica directamente. Puedo jugar a desmarcar este check y luego hacer gestiones independientes de las facturas generadas para un cliente. Sí, por supuesto, también puedo hacer eso. ¿De acuerdo? Va a depender un poco de cada escenario. Y fijaros que la configuración de factura electrónica que tenemos asociada al cliente me permite, aparte de identificar si es una persona física, residente de la Unión Europea, extranjero, y cubrir todos los tipos que tenemos en este campo, puedo especificar un saludo de email específico para este cliente cada vez que yo le mando una factura electrónica, o cambiar el formato preferido de factura E a la hora de generar los XML, ¿de acuerdo? Esto ocurre lo mismo, luego factura a factura yo puedo cambiar este formato y condicionarlo al formato que yo necesite para un documento concreto, pero digamos que facilita lo que es la gestión de los documentos electrónicos. Dicho esto de los clientes, pues como os comentaba, podemos generar un pedido de venta, registrarlo, generar los albaranes y contabilizarlo de un solo paso, y en base a esta configuración del cliente nos generaría la factura electrónica, o puedo generar una factura pues directamente y registrarla, ¿de acuerdo? Contabilizarla en base a esta configuración. Mira, vamos a coger por ejemplo el cliente 10.000, que es el que hemos visto en el ejemplo. Vamos a vender una bici. Y en el momento de contabilizar, el sistema me pregunta si voy a enviarlo por email. Esto es configurable también, ¿de acuerdo? Y en el momento que la contabiliza, vamos a ver cómo esa factura llega al histórico y se produce un error al enviar el email. Bueno, no pasa nada. Vamos a ver en el histórico de facturas de venta, la última que hemos generado, que es la 48. ¿Vale? Fijaros cómo si yo ahora me voy a la opción de navegar, puedo ver que el fichero se ha generado electrónicamente, qué usuario lo ha generado, queda perfectamente en el sistema de auditoría identificada toda esta información, en qué fecha, a qué hora, en qué formato lo generó. Recordar que, por ejemplo, nos ha dado un error el envío del email y el sistema dice, vale, pues no se ha enviado, pero sí que has generado el archivo en XML y lo has firmado, ¿de acuerdo? En mi caso, por la configuración que tengo en el sistema ahora mismo, no solo me ha generado el XML, me lo ha firmado, sino que también he generado el PDF, ¿de acuerdo? Y todo esto, ¿dónde va a parar? Pues evidentemente va a parar a la configuración que tengamos hecha en el sistema. En mi caso, pues es una carpeta que he creado en mi equipo, en mi unidad C, ¿de acuerdo? Y fijaros cómo efectivamente ha creado dos documentos. El XML, que sería la factura electrónica de
del citado módulo 1 que os comentaba hace un momento y un PDF adicional, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos ver que ese XML que hemos generado es válido? Pues bueno, yo por ejemplo voy a hacer uso del validador que ofrece gratuito el Ministerio, ¿de acuerdo? Este validador lo que hace es, con un fichero que yo le proporciono directamente, él en base al formato factura E que he utilizado para generar el formato, la factura electrónica como tal, ¿de acuerdo? Hace una validación de toda la información que he metido en ese archivo, ¿de acuerdo? Como he mantenido todos los checks de validación marcados, fijaros que me ha hecho una validación tanto del formato, me indica que efectivamente es un formato factura E 3.2 y que es correcto, que contablemente, es decir, toda la información numérica y los totalizados y los impuestos que hay dentro, que también es correcta, que la firma electrónica que he utilizado para firmar ese documento electrónico, que es correcto y que es una firma que cumple con el protocolo XA de SEPES, ¿de acuerdo? Y luego además hace un desglose de la validación de la firma. Comentaros que las políticas de formato de firma van una versión por detrás de lo que es el formato. Pues si el formato de factura E actual es el 3.2.1, en versiones de firma están en el 3.1, si no recuerdo mal, ¿de acuerdo? Y nos da información adicional, pero esto va a depender un poco del certificado que tengamos estipulado en nuestro sistema y que estemos utilizando para realizar la firma, ¿de acuerdo? Sí, mira, quería mostraros esto para que veáis que efectivamente la política de firma pues va una versión por detrás. Esto, si el certificado que estáis utilizando, por ejemplo, estuviese caducado, pues estaría indicando en la validación que el certificado ya no es válido y que por lo tanto la factura electrónica que estéis emitiendo no sería válida, porque el receptor al recibirla pues no podría cotejar ese certificado digital que habéis utilizado para la firma, ¿de acuerdo? Adicionalmente, podemos ver cómo el formato PDF, lo hablo con un Adobe Reader estándar, fijaros cómo este simbolito significa que está firmado digitalmente y yo en mi caso pues lo he hecho que sea visible. No he jugado con los parámetros de ubicación de la firma, ¿vale? Esto podríais, por la configuración de la solución, desplazarlo y ponerlo pues en una casilla que tengáis especificada o unas coordenadas específicas, ¿de acuerdo? Pero yo en mi caso no lo he hecho, simplemente quería que vieseis que efectivamente el propio documento PDF pues está firmado y está disponible para enviar, ¿de acuerdo? Bueno, toda esta información, como os comentaba, se puede enviar por email en base a las configuraciones que tenga el sistema y luego ya podríamos ir a ver la propia funcionalidad de compras. No os voy a enseñar los abonos porque la funcionalidad es totalmente análoga a las facturas, ¿de acuerdo? Yo luego desde una factura del histórico de ventas, evidentemente puedo localizarla de nuevo, puedo generar la factura electrónica tantas veces como necesite, ¿de acuerdo? Porque tener presente una cosa, el histórico de facturas en el RP evidentemente va a estar siempre inalterado, la información va a seguir siendo como la tenéis hasta ahora, pero la factura electrónica precisa que sus parámetros estén accesibles. ¿Por qué? Porque yo puedo generar a posteriori, desde una misma factura ya contabilizada, pues por ejemplo, fijaros que ahora tengo el código de original, que es una clase de factura original, pero podría generar copia, ¿vale? Una copia pues de la original, una recapitulativa, en base a los tipos de clases de factura que me permite el propio formato de factura E manejar y gestionar, ¿de acuerdo? O sea que estos campos sí que los vais a tener disponibles para que cada vez que gestionéis o que generéis una factura electrónica, pues bueno, el sistema sea capaz de manejarlo y hacerlo con los datos que habéis actualizado sobre la propia ficha, ¿de acuerdo? Fijaros como si nos vamos ahora de nuevo al historial de este documento, podemos ver que efectivamente ha generado una segunda entrada con la misma fecha pero con una hora distinta, indicando lo que he hecho con el documento, ¿de acuerdo? Bueno, esto en cuanto a las ventas. Tenemos una serie de procesos adicionales, por ejemplo aquí en actividades periódicas, que están pensados para que podáis automatizar ciertos procesos. Pues por ejemplo, que podáis generar, pues digamos, para un formato específico de un mismo cliente y en una fecha de registro,
pues un conjunto de facturas y que no tengáis que ir una a una, evidentemente. Y estos procesos pues están accesibles para que pues si se puedan automatizar pues de funcionalidades estándar de NAV como colas de proyectos o como cualquier otra funcionalidad que tengáis dentro del ERP que permita hacer una llamada a este tipo de batch, de procesos batch para generar facturas electrónicas de forma masiva. ¿De acuerdo? Finalmente, funcionalidad de compras. ¿Para qué está pensada y qué me permite hacer? Bueno, principalmente está pensada para facilitar la incorporación de los datos que os pueda llegar en formato XML de factura electrónica. ¿Por qué? Porque si no tuviésemos esta funcionalidad, pues evidentemente nos tocaría abrir el XML manualmente y picar esa factura a mano en el ERP. El objetivo de esta funcionalidad es pues, facilitar esta transición, ¿de acuerdo? Luego, lo que hace la funcionalidad de compras es un XML que hayamos recibido. Fijaros que yo he reutilizado el mismo que he utilizado antes, ¿vale? Para que os hagáis una idea de cómo funciona. Y creamos un documento previo a lo que es la factura de compra estándar de Navision, ¿de acuerdo? Vamos a verlo, vamos a ver qué ha hecho el sistema. El sistema, como ha identificado a través del CIFNIF quién era el emisor de la factura, evidentemente tenemos esta configuración de prueba lista para que sea así, pues me ha incorporado la información que venía en el documento. Y no solo ha hecho eso, sino que al tener la referencia cruzada configurada dentro del sistema, la configuración estándar de referencias cruzadas, ha identificado el número de producto. ¿De acuerdo? Esto solo ocurre con el formato 3.2 porque el 3.1, por ejemplo, el código de producto no lo incorpora. ¿De acuerdo? Pero el 3.2 y el 3.2.1 sí que permiten hacer esto. Yo una vez tengo esta información en el sistema, en esta primera pantalla, yo ya podría crear una factura de compra. Una factura de compra estándar como tal. Y el sistema me dice, vale, no hay problema, yo te la creo, este es el número, el 1022, pero luego, por favor, valida esa información y si tienes descuentos de factura por pronto pago o por cualquier tipo de modalidad, pues refréscalos para que se lance la lógica de negocio del propio ERP. ¿Vale? Fijaros como si yo ahora quiero ver esa factura creada, el sistema me manda a la factura 1022 y efectivamente aquí tengo mi documento ya creado y a falta de revisión y de validación para contabilizar en el sistema. ¿De acuerdo? Luego facilita mucho la incorporación de los datos en esta parte. ¿De acuerdo? Bueno, funcionalmente en Navision, esto es un poco lo que quería mostraros en cuanto a funcionalidad disponible para la factura electrónica. Como veis es muy sencillo a priori la gestión de factura electrónica y quería enseñaros, aunque sea muy resumidamente, la parte de AX. ¿De acuerdo? Funcionalmente, pues evidentemente hace exactamente lo mismo que hemos visto en NAV, pero adaptándonos a lo que es la propia funcionalidad del sistema RPAX y a su funcionalidad, ¿de acuerdo? Fijaros que para llegar hasta aquí, al punto de pantalla que os estoy mostrando ahora, pues tendría que venir por esta entrada de menú de factura E. Las empresas clientes se corresponderían con el maestro de clientes que hemos visto en Navision y tenemos diferenciada la funcionalidad para las actividades periódicas para los formatos 3.1 y 3.2 y digamos, por funcionalidad estándar de generación de facturas de venta y también las facturas de venta asociadas a proyectos, ¿de acuerdo? O sea que lo tenemos replicado tanto para las facturas como para los abonos. Funcionalmente, pues exactamente lo mismo, la misma información. Fijaros que la configuración tiene la misma estructura. Tengo la pantalla de configuración, con la misma funcionalidad que hemos visto en NAV, los códigos de factura que os proporcionamos nosotros para casarlos con los países, las unidades, formas de pago, etcétera, etcétera. Y, pues por ejemplo, la diferencia a la hora de generar una factura desde el diario, pues simple y llanamente podríamos coger un ejemplo, que sería, pues por ejemplo, esta facturita de aquí. Podemos ver que la información de factura E que vamos a utilizar para generar esta factura electrónica es lo mismo que veíamos en el NAV relacionado a la propia factura del histórico. Es exactamente la misma información porque principalmente nos la exige el propio formato de factura E y en base a esta información pues podríamos venirnos y generar esa factura electrónica. ¿De acuerdo? En este caso de AX solo tenemos configurada la generación del fichero de XML, luego directamente ya podríamos ir a la ruta que tenemos configurada en este caso, recuperar ese fichero y hacer exactamente la misma validación que hemos hecho hace un momento para el fichero XML que hemos lanzado desde Navision. ¿De acuerdo?
Luego, tampoco quiero entrar en mucho más. Bueno, sí, hacer un comentario de AX. Fijaros que no hay parte de compras, ¿de acuerdo? A día de hoy no está implementada. La razón es muy sencilla. Aquellos que conozcáis los dos RP sabéis que la gestión de las compras, la recepción de esas facturas de compra NAX funciona de forma distinta a NAV, ¿de acuerdo? Porque nos tienen que llegar facturas que solo incorporen cuentas o solo productos, en fin. Esto nos obligaría a hacer una gestión de esas facturas de compra un poco personalizada en base a la necesidad que tengáis, pero bueno, si fuese el caso no habría problema porque podríamos reutilizar parte de la funcionalidad que ya tenemos lista para la emisión. Luego, el escenario sería un poco lo mismo que os decía con las versiones de AX, ¿no? Contarnos vuestro caso, lo vemos, lo analizamos y vemos un poco el alcance funcional en cuanto a necesidades que podáis tener.